Buenas chicos, estamos en Boston, en el Parque Common. Este parque está en el centro de la ciudad y es el punto de partida de una ruta muy particular aquí en Boston, muy famosa, que es la Freedom Trail de Boston. Se inicia aquí en el Visitor Information, pues es una oficina turística que te dan toda la información de la ciudad y en particular de esta ruta que vamos a hacer. Son 16 paradas por toda la parte histórica de la ciudad. Es muy fácil de seguir porque tiene unos ladrillitos en el suelo y tú simplemente los vas siguiendo y vas viendo todos estos monumentos que ofrece la ciudad. Y espero que la disfrutéis con nosotros, así que empezamos desde el Parque Common y hasta la última parada. Seguirnos que vamos a ver todo el Boston histórico. El Boston Common es el parque público más antiguo de los Estados Unidos. Acontecimientos notables incluyen visitas de Martin Luther King en 1965 y el Papa Juan Pablo II en el 79. El Common fue declarado Monumento Histórico Nacional de Estados Unidos en 1987. ¿Qué podemos visitar aquí dentro? Bueno, pues el centro de visitantes, como os hemos dicho antes, el kiosco Parkman, el monumento a soldados y marineros, el Central Burying Ground, el Frog Pond, el Robert Gould Shaw y 54 Memorial y un paseíto por todo el parque que seguramente será muy relajante. Ya hemos pillado de marrón. Mira, es que hoy hace sol, ¿eh? ¿No? Sí. Un poquito de solecito. Mira, te regalo la crema. Bueno, nuestra siguiente parada es la Casa del Gobierno. En 1787, después de 4 años de la Revolución Americana, empezó la planificación de este edificio, que se empezó a construir en 1795. Esta es la Park Street Church de 1809, una iglesia de ladrillo muy característica de Boston. Tercera parada, ¿no? Tercera parada. La cuarta parada es el cementerio Granary, que está al lado de la Park Street Church. ¿Por qué Granary? Porque era un granero antes. Y aquí es donde descansan los patriotas. Hay enterrados 3 de los firmantes de la Declaración de la Independencia. Y también están enterrados los padres de Benjamin Franklin, que es el obelisco que encontraréis en medio del parque. Este cementerio fue fundado en 1660. Y aquí, como os he dicho antes, tenemos enterrados pues John Hancock, Samuel Adams y Robert Treat Paine, que eran firmantes de la Declaración de la Independencia. Bueno chicos, si os salís un poquito de la ruta de la Freedom Trail, justo al lado del Parque Common, del principio de todo, tenéis aquí el Pub Cheers. Bueno, cheers. 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 Y volvemos del Pub Cheers, de tomarnos la cervecita, y volvemos a la Freedom Trail Boston. Esta es la King Chapel. La King Chapel es la primera iglesia anglicana que hizo el rey de Inglaterra y la construyó aquí. Nadie le quería vender los terrenos porque no estaban muy de acuerdo con los ingleses y pues cogió un terreno del antiguo cementerio, que luego iremos a ver, es la siguiente parada, bueno, es la parada 5A, es el cementerio. Pues cogieron esos terrenos para construir la primera iglesia anglicana en el primer cementerio de Boston. Bueno, estamos dentro de la King Chapel, iglesia anglicana. Pues ya lo veis. La entrada es gratuita, pero sugieren un donativo de $4. Sugieren. Por persona. Por persona. Es sugerido, ¿no, Marta? Sí, sí. Y a nosotros, cuando nos sugieren, hemos de reconocer que somos difíciles de ser sugeridos. La iglesia anglicana de Boston tiene al lado un cementerio que es el primer cementerio de Boston y que hay que pasar a verlo también. Siguiente parada, la primera escuela pública de Boston. Justo detrás de la Capilla del Rey hay un mosaico incrustado en el pavimento que representa la escuela latina original de Boston, fundada en abril de 1635. La escuela actual se encuentra en el sitio de la estatua de Franklin. Por los primeros 10 años de la escuela, las clases se impartían en la casa del director. El primer edificio de cemento de la escuela se terminó aquí en 1645 y fue arrasado en 1745 para dar paso a la Capilla del Rey. Detrás de esta especie de autobús turístico está la parada 7 de la Freedom Trail de Boston, que es esta antigua editorial, Old Corner Bookstore.
La octava parada es la Old South Meeting House. En esta casa y las que estaban anteriormente, porque no es la original, se celebraron muchas reuniones importantes, entre ellas la que dio paso a la Boston Tea Party, el famoso asalto a un buque británico donde tiraron todo el té al mar disfrazados de nativos indígenas. Los habitantes de Boston, más de 100 habitantes, se subieron al barco e iniciaron la mecha para desencadenar la guerra de la independencia americana. Novena parada, el primer ayuntamiento de Boston de 1657. Este mosaico circular enfrente del antiguo ayuntamiento más o menos marca el sitio de la masacre de Boston, que tuvo lugar el 5 de marzo de 1770. Esta es la parada 10 de la Freedom Trail de Boston. Corre, corre, que está rojo. Esta parada que hemos hecho en el Freedom Trail, esta sí que vale la pena. Mira. Parada de hot dog. Esta no tiene número, pero... Ahora estamos en la 11ª parada, Faneuil Hall. Ahí lo veis detrás de esta bandera americana que está tapando el edificio. Pues ahí está la edificación de Boston, que enfrente tiene la estatua de Samuel Adams, que está así como un poco... La palabra es desafiante. Estaba desafiando al gobernador británico Hutchinson después de la masacre de Boston. Bueno, la parada 12 la estáis viendo aquí, es la casa de Paul Revere. Es la casa más antigua de Boston, data de 1680, aunque Paul Revere la compró en 1770 aproximadamente. Y bueno, Paul Revere, ¿quién es? Pues es del origen de la revolución y tal, es el tío que iba a caballo avisando que venían los ingleses, etcétera, ¿no? Esta casa la compró el bisnieto para restaurarla y dejarla como monumento nacional. Bueno, estamos en la 13ª parada. Old North Church, oficialmente conocida como la Iglesia de Cristo, se inició en 1723 y se hizo en 22 años. Es la iglesia más antigua que queda en Boston. El 18 de abril de 1775 quedó en la historia esta iglesia cuando Sexton Robert Newman subió al campanario y colgó las dos linternas que señalaban a los patriotas mirando desde Charlestown que los británicos ya marchaban en Lexington y Concord por mar. Parada 14, Copp's Hill Burying Ground. El cementerio Copp's Hill es el segundo más antiguo de Boston. Fue fundado en 1659 y toma el nombre de William Cobb, un zapatero del North End que era dueño original de la tierra. Las primeras lápidas datan de 1661. Entre los bostonianos enterrados aquí están la familia del propietario original, William Cobb, y Robert Newman, el que colgó las linternas que hemos hablado antes en la otra iglesia. El monumento históricamente más significativo es la tumba Mater, el lugar de descanso final para Increase. Cuando los británicos ocuparon la ciudad durante el asedio de Boston en 1775 y 76, el cementerio de la colina Cobb se utilizó para prácticas de tiro. Aún podéis ver las marcas del impacto de balas de mosquete británicos, sobre todo en la lápida del capitán Daniel Malcolm. Incluso hay una en el ojo de la calavera. La colina Cobb fue también el lugar de los cañones británicos montados para proteger el puerto. Podéis ver el monumento de Bunker Hill y el USS Constitution desde el fondo del cementerio. Parada número 15 de la Boston Freedom Trail, el USS Constitution, una de las primeras 6 fragatas que tuvo la Marina de los Estados Unidos. O sea, estamos en un barco histórico. Si en 1783 acaba la guerra de la independencia, en 1794 dicen, bueno, pues tenemos que tener algunos barquitos, ¿no?, para tener una marina propia. Pues aquí el testimonio de esa marina incipiente de los Estados Unidos. La parada 16, estamos en la última ya del Freedom Trail, es el monumento a la colina del búnker. Aquí se celebró una de las batallas más grandes que hubieron al principio de la revolución, 1775. Aquí se enfrentan las tropas americanas de patriotas contra los ingleses y marca una victoria pírrica de los ingleses, pero que ya marca el comienzo de la revolución, que se conseguiría ya en 1783 con la independencia de los Estados Unidos. Bueno, chicos, pues si os ha gustado la Freedom Trail, todas las paradas estas que hemos visto, le dais un like al vídeo, lo compartís y habéis aprendido un poquito de historia, al menos de la historia incipiente de los Estados Unidos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Seguirnos porque vamos a ver muchísimas cosas por la costa este. Washington, New York y muchas ciudades más, incluso las cataratas del Niágara.